Mi nombre es Carmen Valdés, y hasta hace 3 semanas creía que tenía mi vida perfectamente organizada. 58 años de existencia me habían enseñado que la rutina era mi mejor aliada. Levantarme a las 6 de la mañana, café negro sin azúcar, ducha rápida, y a las 7:30 ya estaba camino a la oficina donde había trabajado durante 23 años como secretaria ejecutiva del licenciado Morales. Pero la vida tiene esa curiosa manera de recordarnos que los planes son solo sugerencias que le hacemos al destino. Carmen, necesito hablar contigo en privado, me había dicho el licenciado aquella mañana de octubre, con esa voz que había aprendido a reconocer en todas estas décadas. Era la misma tonalidad que usaba cuando tenía que dar malas noticias a los clientes. Me senté frente a su escritorio de caoba, el mismo donde había colocado miles de documentos, organizado cientos de citas, y resuelto incontables problemas administrativos. Las plantas que yo misma había traído para alegrar la oficina parecían observarme con sus hojas verdes, como si supieran lo que se avecinaba. La empresa está atravesando una reestructuración, comenzó, evitando mirarme directamente a los ojos. Los socios han decidido modernizar las operaciones, automatizar muchos procesos. Dejé de escuchar las palabras exactas. En mi mente, todo se había vuelto un zumbido sordo. 23 años. 23 años de llegar puntual, de quedarme horas extra cuando era necesario, de mantener esa oficina funcionando como un reloj suizo. Y ahora, me estaban diciendo que una computadora podía hacer mi trabajo mejor que yo. Te ofrecemos una indemnización generosa, continuó el licenciado. 3 meses de salario, además de lo que corresponde por ley. Y por supuesto, la mejor referencia laboral que puedas imaginar. Asentí mecánicamente, fingiendo una compostura que no sentía. Por dentro, era como si me hubieran arrancado el suelo de los pies. ¿Qué hace una mujer de 58 años cuando le dicen que ya no es necesaria? Esa tarde, mientras empacaba mis pertenencias personales en una caja de cartón, la planta de jade que había crecido tanto en estos años, las fotografías de mis hijos Sebastián y Lucía cuando eran pequeños, el pisapapeles que me regalaron los compañeros en mi cumpleaños número 50. Me preguntaba si esto era lo que sentía la gente cuando hablaba de crisis de mediana edad. Aunque técnicamente, ya había pasado la mediana edad hace tiempo. El trayecto de vuelta a casa se me hizo eterno. Vivía sola desde que Lucía se mudó con su novio hace 2 años. Sebastián, el mayor, llevaba 5 años casado y viviendo en otra ciudad. La casa que una vez había estado llena de voces, risas y el caos hermoso de una familia, ahora me recibía con su silencio amplificado. Me serví una copa de vino tinto, algo que normalmente reservaba para los fines de semana, y me senté en la terraza trasera. El jardín necesitaba atención urgente. Las rosas que había plantado con tanto cariño años atrás se veían abandonadas, y las malas hierbas habían comenzado a apoderarse de los macizos de flores. Quizás era una metáfora demasiado obvia, pero ahí estaba, mi jardín, como mi vida, necesitaba una renovación completa. Tomé el teléfono para llamar a Lucía. Necesitaba escuchar su voz, aunque no sabía exactamente qué le diría. Mamá, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Su tono alegre me tranquilizó un poco. Hola, mi amor. ¿Tienes un momento para conversar? Por supuesto. Estaba pensando en ti. Miguel y yo hablábamos de visitarte este fin de semana. Hace tiempo que no vemos tu cara. Respiré profundo. Lucía, tengo que contarte algo. Hoy me despidieron del trabajo. Hubo un silencio del otro lado de la línea que me pareció eterno. Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Le expliqué toda la situación, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente me sentía. Lucía, siempre mi niña práctica y resolutiva, inmediatamente comenzó a hacer planes. Mira, mamá, esto podría ser una oportunidad. Siempre hablabas de querer tener más tiempo para ti misma.
¿Recuerdas cuando decías que querías aprender a pintar? ¿O viajar? Eso era cuando tenía un salario fijo, Lucía. A mi edad. ¿Quién me va a contratar? No digas eso. Tienes una experiencia invaluable. Y además, no necesariamente tienes que buscar el mismo tipo de trabajo. Podrías explorar algo diferente. Después de colgar, me quedé pensando en las palabras de mi hija. Explorar algo diferente. La idea me daba tanto miedo como curiosidad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, mi mente vagaba por todos los sueños que había postergado a lo largo de los años. Cuando era joven, antes de casarme con Roberto y tener a los niños, había estudiado 2 años de arte. Me encantaba dibujar, especialmente plantas y flores. Había llegado a ser bastante buena, según mis profesores. ¿Cuándo fue la última vez que había tomado un lápiz para dibujar algo que no fuera una nota de trabajo? A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación. Por primera vez en 23 años, no tenía que levantarme a las 6. No tenía que revisar mi agenda, preparar café para el licenciado o revisar la correspondencia. La libertad se sentía aterradora y emocionante al mismo tiempo. Me preparé el desayuno con calma, algo que no había hecho en años, y salí al jardín con mi taza de café. El sol de octubre acariciaba mi rostro con una suavidad que había olvidado apreciar. Las rosas, a pesar de su estado abandonado, aún mostraban algunos capullos valientes que se aferraban a florecer. Si ustedes pueden florecer después de tanto descuido, les dije en voz alta, quizás yo también puedo. Decidí que ese sería mi primer proyecto, rescatar mi jardín. Y quién sabe, tal vez en el proceso, también me rescataría a mí misma. La ferretería El Jardín de Don Miguel quedaba a solo 4 cuadras de mi casa, pero en todos estos años apenas la había visitado un par de veces para comprar alguna bombilla o tornillo urgente. Ahora, parada frente a su entrada llena de plantas coloridas y herramientas que no sabía ni cómo se llamaban, me sentía como una exploradora en territorio desconocido. «Buenos días, ¿en qué la puedo ayudar?», me preguntó un hombre de cabello gris y sonrisa amable que debía ser el dueño. «Buenos días. Bueno, la verdad es que no estoy muy segura de qué necesito exactamente». Me reí nerviosa. Quiero restaurar mi jardín, pero hace años que no me ocupo de él como debería. Sus ojos se iluminaron con el entusiasmo de alguien que había encontrado su tema favorito de conversación. «Ah, una jardinera en recuperación. Me llamo Miguel Herrera, para servirle. Y permítame decirle que octubre es el momento perfecto para comenzar de nuevo con el jardín». Durante la siguiente hora, don Miguel se convirtió en mi profesor particular de jardinería. Me explicó sobre tipos de tierra, abonos, herramientas básicas, y cuáles plantas eran más resistentes para una principiante experimentada, como él me había bautizado cariñosamente. «Ve esta planta», me mostró una maceta con flores pequeñas de color violeta. Son pensamientos. Muy resistentes, florecen casi todo el año, y tienen algo especial: cuanto más las cuidas, más hermosas se ponen. Como las personas. Compré más de lo que había planeado inicialmente: tierra nueva, abono orgánico, algunas herramientas básicas, y sí, varias macetas de pensamientos. También me llevé un cuaderno pequeño que don Miguel me recomendó para hacer un diario de jardín. Anote qué planta, cuando lo hace, cómo evoluciona. Se va a sorprender de cuánto puede aprender sobre usted misma observando cómo crecen las plantas. De regreso a casa, cargada de bolsas y con las manos ya manchadas de tierra, me sentí más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo. Era extraño cómo una simple decisión de cuidar mi jardín había despertado algo en mí que creía dormido para siempre. Esa noche, mientras revisaba mis cuentas en la mesa de la cocina, hice un inventario honesto de mi situación. La indemnización me daba un respiro de unos 6 meses si era cuidadosa.
Los gastos del jardín habían sido modestos hasta ahora, pero necesitaba hacer práctica sobre cualquier gasto adicional que pudiera surgir. Tal vez pueda hacer que la jardinería se pague a sí misma, pensé. Don Miguel había mencionado que algunos de sus clientes preguntaban por servicios de diseño de jardines. No era algo que hubiera considerado antes, pero quizás. Esa tarde, mientras trabajaba bajo el sol tibio del otoño, apareció mi vecina Elena. Elena vivía en la casa de al lado desde hace 15 años, pero nuestras conversaciones siempre habían sido cordiales pero superficiales. Saludos en el buzón de correo, comentarios sobre el clima, poco más. Carmen, te veo muy ocupada, me dijo mientras asomaba la cabeza por encima de la cerca baja que separaba nuestros patios. Sí, decidí rescatar este jardín abandonado. Me enderecé y me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano. Es más trabajo del que recordaba. Elena se rió. ¿Te puedo ayudar? Yo no soy experta, pero tengo buenas manos para las plantas. Y además, tengo limonada fresca en el refrigerador. Fue así como comenzó una amistad que no sabía que necesitaba. Elena tenía 62 años, era viuda desde hace 5, y tenía esa sabiduría serena de quien ha atravesado pérdidas significativas y ha salido fortalecida del proceso. Mientras tomábamos limonada sentadas en mi terraza, le conté sobre la pérdida de mi trabajo. ¿Sabes qué pienso?, me dijo después de escucharme. Que tal vez no perdiste un trabajo. Tal vez ganaste tu vida de vuelta. ¿Cómo es eso? ¿Hace cuánto tiempo no haces algo solo porque te gusta? ¿Cuándo fue la última vez que te despertaste preguntándote qué querías hacer ese día, en lugar de qué tenías que hacer? Sus palabras me calaron hondo. No recordaba la última vez que había hecho algo por puro placer, sin una obligación detrás. Elena, ¿alguna vez te da miedo comenzar de nuevo a esta edad? Se quedó pensativa un momento, mirando hacia las plantas que habíamos estado trabajando. Todo el tiempo, admitió. ¿Pero sabes qué me da más miedo? Llegar al final de mis días sintiendo que no viví realmente los años que me quedaban. Esa noche, por primera vez, abrí el cuaderno que había comprado y escribí mi primera entrada. Primer día de mi nuevo jardín. Planté pensamientos violetas cerca de la ventana de la cocina. Don Miguel dice que son resistentes y que florecen casi todo el año. Elena dice que tal vez no perdí un trabajo, sino que gané mi vida de vuelta. No sé qué pensar todavía, pero por primera vez en semanas, me dormí sin esa sensación de vacío en el estómago. Los días siguientes establecí una nueva rutina. Me levantaba temprano, pero no por obligación sino porque quería aprovechar las horas frescas de la mañana para trabajar en el jardín. Desayunaba en la terraza, observando el progreso de mis plantas. Luego pasaba las mañanas investigando en internet sobre jardinería, o leyendo libros que había sacado de la biblioteca. Las tardes las dedicaba al trabajo físico, remover tierra, plantar, regar, podar. Era un trabajo que nunca había valorado cuando era joven, pero ahora descubría algo profundamente satisfactorio en el proceso. Había algo casi meditativo en el acto de hundir las manos en la tierra y crear algo hermoso. Elena se había convertido en mi compañera de aventuras de jardín. Venía algunas tardes después de su trabajo, ella manejaba una pequeña librería de viejo en el centro, y trabajábamos juntas cuando el tiempo lo permitía. Una tarde, mientras plantábamos unas dalias que don Miguel nos había recomendado, Elena me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. Carmen, sé que apenas nos conocemos bien, pero ¿has pensado en qué vas a hacer después? Su pregunta me descolocó, pero también me hizo sentir que había encontrado a alguien con quien podía ser honesta sobre mis dudas. ¿Después de qué? Después de que termines el jardín. ¿Vas a buscar otro trabajo de secretaria? La pregunta me descolocó. Había estado tan concentrada en el presente, en el día a día de mi nuevo proyecto, que no había pensado realmente en el futuro a largo plazo. No lo sé,
admití. Supongo que debería. La indemnización no me va a durar para siempre. ¿Pero quieres hacerlo? Me quedé en silencio, con las manos hundidas en la tierra, considerando la pregunta. No, dije finalmente. No quiero volver a sentarme en una oficina durante 8 horas al día, organizando la vida de otra persona. Entonces, ¿qué quieres hacer? Era una pregunta tan simple y tan complicada al mismo tiempo. ¿Qué quería hacer? Había pasado tanto tiempo haciendo lo que tenía que hacer, lo que se esperaba de mí, que había olvidado qué era lo que realmente me motivaba. Quiero hacer algo que importe. Algo que sea mío. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas completamente. Quiero hacer algo con mis manos, algo que pueda ver crecer. Elena sonrió. Eso suena como un buen comienzo. Esa noche, mientras escribía en mi diario de jardín, agregué algo nuevo. Las dalias necesitan mucho sol para florecer completamente. Elena me preguntó qué quiero hacer después. Creo que yo también necesito más sol en mi vida. Necesito encontrar mi lugar donde pueda florecer completamente. Y por primera vez en mucho tiempo, esa idea no me daba miedo. Me daba esperanza. Fue Elena quien sugirió la idea, 3 semanas después de que comenzáramos nuestro proyecto de jardín conjunto. Estábamos admirando los primeros resultados de nuestro trabajo. Los pensamientos habían florecido espléndidamente, las rosas habían recuperado su vigor con los cuidados apropiados, y el pequeño rincón de hierbas aromáticas que habíamos plantado llenaba el aire con fragancias de albahaca, romero y menta. Carmen, deberías dibujar esto, me dijo mientras señalaba hacia un rincón especialmente hermoso donde las flores parecían danzar con la luz del atardecer. ¿Dibujar? La palabra me salió con más sorpresa de la que había intentado mostrar. Sí, dibujar. Ayer, cuando estabas explicándole a don Miguel cómo querías reorganizar la sección de las rosas, hiciste unos esquemas en el cuaderno. Tienen algo especial, una sensibilidad artística que no se puede enseñar. Me sonrojé. No recordaba haber mostrado esos garabatos a nadie. Elena, eso fueron solo esquemas técnicos, nada más. No, Carmen. Eran mucho más que eso. Tenían belleza, composición, vida propia. Las clases de arte se habían convertido en mi refugio semanal, pero las tardes con Elena en el jardín se habían vuelto igualmente importantes. Habíamos desarrollado una rutina cómoda. Ella llegaba alrededor de las 5, traía té o limonada, y trabajábamos en silencio compañero hasta que el sol se ponía. ¿Sabes?, me dijo una tarde mientras podábamos los rosales, hacía mucho tiempo que no tenía una amiga con quien simplemente estar. Sin tener que explicar nada. Yo también, admití. Roberto siempre decía que yo era demasiado reservada con los vecinos. Tal vez simplemente estabas esperando al vecino correcto. Esa noche, busqué en el armario de mi habitación la caja que había guardado años atrás. Ahí estaban, mis antiguos materiales de dibujo de cuando estudiaba arte. Los lápices de grafito, algunos carboncillos, el papel especial que había comprado con tanto entusiasmo cuando tenía 22 años y creía que el mundo estaba lleno de posibilidades infinitas. Lo saqué con cuidado, como quien desentierra tesoros olvidados. Algunos lápices se habían secado, pero otros aún conservaban esa suavidad perfecta que recordaba. Tomé uno entre mis dedos y sentí una extraña emoción, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Me senté en la mesa de la cocina, con una hoja de papel en blanco frente a mí, y miré hacia el jardín a través de la ventana. La luna llena iluminaba las plantas con una luz plateada que las hacía ver mágicas, diferentes. El primer trazo fue tímido, inseguro. Hacía más de 30 años que no dibujaba nada que no fuera una lista de compras o un esquema de trabajo. Pero gradualmente, mis manos fueron recordando. La memoria muscular se despertó como si hubiera estado dormida, no muerta.
Dibujé los pensamientos, con sus caritas pequeñas que parecían mirarme desde el papel. Luego las rosas, tratando de capturar no solo su forma, sino esa cualidad etérea que tenían cuando la luz las tocaba de cierta manera. Cuando finalmente levanté la vista, habían pasado 3 horas. Tenía la mano entumecida y una sonrisa que no podía borrar de mi rostro. Al día siguiente, le mostré el dibujo a Elena. Su reacción fue inmediata y entusiasta. Carmen, esto es hermoso. ¿Cómo es posible que hayas mantenido este talento escondido tanto tiempo? No está escondido, mentí. Simplemente no había tenido tiempo. Pero la verdad era más complicada. Después de casarme con Roberto, él había comentado en varias ocasiones que el arte era una bonita afición, pero no algo en lo que se pueda construir una vida real. Gradualmente, había ido guardando mis materiales, posponiendo mis sesiones de dibujo, hasta que un día simplemente dejé de hacerlo. Tienes que seguir dibujando, insistió Elena. De hecho, tengo una idea. Elena conocía a Patricia Mendoza, una artista local que daba clases de pintura y dibujo en el centro comunitario del barrio. Según Elena, Patricia siempre estaba buscando estudiantes adultos que tuvieran verdadera pasión por el arte. Pero Elena, yo no soy una principiante, pero tampoco soy una artista avanzada. Estaré en un limbo incómodo. Exactamente. Estarás en el lugar perfecto para redescubrir tu pasión sin las presiones de la juventud. La primera clase fue un miércoles por la tarde. El centro comunitario tenía un aula amplia con ventanales grandes que llenaban el espacio de luz natural. Patricia resultó ser una mujer de unos 50 años, con cabello rizado y una energía contagiosa que inmediatamente me puso cómoda. Bienvenida, Carmen. Elena me ha contado que tienes experiencia previa con el dibujo. Algo de experiencia, pero muy antigua, admití. La experiencia artística nunca se pierde completamente. Es como andar en bicicleta, pero más hermoso. El grupo era pequeño, solo 5 personas, todas mujeres, todas mayores de 45 años. Estaba Rosa, una contador jubilada que siempre había querido pintar paisajes. María, una enfermera que buscaba una forma de relajarse después de turnos difíciles. Claudia, divorciada recientemente, que veía el arte como una forma de reconstruir su identidad. Y Ana, una abuela que quería crear algo hermoso para sus nietos. Todas teníamos historias diferentes, pero compartíamos algo fundamental. Habíamos llegado a un punto en nuestras vidas donde queríamos hacer algo por nosotras mismas, algo que nos llenara el alma. Hoy vamos a dibujar autorretratos, anunció Patricia. Pero no quiero que se dibujen como se ven en el espejo. Quiero que se dibujen como se sienten por dentro. La propuesta me intimidó. ¿Cómo se dibuja un sentimiento? Miré mi reflejo en el pequeño espejo que Patricia había colocado frente a cada una, pero en lugar de concentrarme en las líneas de expresión alrededor de mis ojos o en las canas que habían comenzado a aparecer en mis sienes, traté de ver más profundo. ¿Cómo me sentía por dentro? La respuesta me sorprendió. Me sentía como algo que estaba despertando después de un largo sueño. Como una planta que había estado en la sombra durante demasiado tiempo y finalmente había encontrado su lugar al sol. Comencé a dibujar. No mis rasgos físicos exactos, sino la esencia de esa sensación. Mis ojos los dibujé más grandes, más brillantes, como si estuvieran viendo el mundo por primera vez. Mi sonrisa la hice más amplia de lo que era en realidad, porque por dentro me sentía así, expansiva, llena de posibilidades. Cuando Patricia vino a ver mi trabajo, se quedó callada por un momento. Carmen, esto es muy poderoso. Has capturado algo que va mucho más allá de la apariencia física. Al final de la clase, Patricia me pidió que me quedara un momento. ¿Has considerado exponer tu trabajo? La pregunta me tomó completamente desprevenida. ¿Exponer? No, Patricia, yo solo estoy redescubriendo esto.
No soy una artista profesional. ¿Quién decide qué es ser una artista profesional? ¿El diploma? ¿Los años de experiencia? ¿O tal vez es la capacidad de transmitir algo auténtico a través del arte? Me explicó que cada año, el centro comunitario organizaba una exposición de arte local, donde participaban tanto artistas establecidos como aficionados talentosos. La fecha límite para inscribirse es en 2 meses. Te propongo un desafío. Crea una serie de obras, pueden ser 10, pueden ser 20, que representen tu experiencia de transformación. Tu jardín, tu autodescubrimiento, tu renacimiento artístico. Patricia, tengo que preguntarte algo, le dije. Si acepto hacer esto de las clases de jardinería artística que mencionaste, ¿habría algún tipo de compensación? No es que busque hacerme rica, pero necesito ser práctica. Patricia sonrió con comprensión. Por supuesto, Carmen. El centro puede pagar un honorario modesto por clase, y también recibirías un porcentaje si vendemos kits de materiales. No será una fortuna, pero puede ayudarte a mantener esta nueva dirección. Era exactamente el tipo de arreglo que necesitaba, una forma de hacer lo que amaba mientras mantenía cierta estabilidad económica. Caminé de regreso a casa con la cabeza llena de ideas y el corazón acelerado. ¿Una exposición? La idea me emocionaba y me aterrorizaba en partes iguales. Esa noche, mientras regaba las plantas bajo la luz de la luna, tomé una decisión. Le diría que sí a Patricia. No porque me sintiera lista, sino porque había aprendido que esperarse a sentirse lista para algo significaba, muchas veces, no hacerlo nunca. En mi diario escribí: hoy Patricia me invitó a participar en una exposición. Tengo miedo, pero es un miedo diferente al que sentí cuando perdí el trabajo. Este es un miedo que viene acompañado de esperanza. Las plantas del jardín me han enseñado que el crecimiento a veces duele, pero siempre vale la pena. Y así comenzó la fase más intensa y creativa de mi nueva vida. 2 meses para crear una serie de obras que contaran mi historia de transformación. 2 meses para demostrarme a mí misma que nunca es demasiado tarde para florecer. Una semana después, recibí una llamada inesperada de Sebastián. Mamá, ¿estás segura de que estás bien?, me preguntó después de que le conté sobre las clases de arte. No es que no me alegre por ti, pero todo esto es tan diferente. Sus palabras me dolieron, pero esta vez menos de lo esperado. ¿Diferente cómo?, le pregunté. Bueno, siempre has sido tan práctica. Y ahora, supongo que me preocupa que te estés presionando demasiado. Sebastián, tal vez lo que ves como presión, yo lo siento como libertad por primera vez en años. Hubo un silencio. Mira, mamá, no entiendo todo esto, pero, si realmente te hace feliz, voy a intentar apoyarte. Solo, ten cuidado, ¿sí? Era un pequeño paso, pero era un paso. Los siguientes 2 meses fueron los más intensos que había vivido desde que no podía recordar cuándo. Cada mañana me levantaba con una energía que no conocía, una mezcla de nerviosismo y emoción que me hacía sentir más viva de lo que me había sentido en décadas. Mi rutina se había transformado completamente. Después del trabajo matutino en el jardín, que ahora florecía en todo su esplendor, dedicaba las mañanas a dibujar. Había convertido el pequeño estudio que Roberto había usado como oficina en mi taller artístico. La luz de la mañana entraba perfectamente por la ventana este, iluminando mis lienzos con esa calidad dorada que hace que todo se vea más hermoso. Elena se había convertido en mi crítica más honesta y mi apoyo más constante. Todas las tardes, después de su trabajo en la librería, venía a ver mis progresos del día. Esta rosa parece que está respirando, me dijo un día, observando uno de mis dibujos más recientes. ¿Cómo logras que las flores se vean tan vivas en el papel? Creo que es porque las conozco íntimamente, le respondí. He visto cada etapa de su crecimiento,
desde que eran apenas brotes hasta que florecieron completamente. Cuando las dibujo, no solo veo su apariencia, veo su historia. Patricia había estado visitando mi improvisado estudio semanalmente, ayudándome a refinar técnicas que había olvidado y a explorar nuevas formas de expresión. Bajo su guía, había comenzado a experimentar con acuarelas, algo que nunca había intentado en mis años de estudiante. Las acuarelas son perfectas para ti, me había dicho. Tienen esa calidad fluida, orgánica, que refleja tu conexión con la naturaleza. Estaba creando lo que Patricia había denominado mi serie del Renacimiento. 20 obras que documentaban no solo la transformación de mi jardín, sino mi propio proceso de redescubrimiento. Había autorretratos trabajando en la tierra, estudios detallados de flores en diferentes etapas de crecimiento, paisajes de mi jardín en distintos momentos del día, e incluso algunas composiciones más abstractas que representaban mis emociones durante este periodo de cambio. Una de mis obras favoritas era una acuarela que había titulado Manos que recuerdan. Mostraba mis propias manos cubiertas de tierra, sosteniendo delicadamente un brote nuevo. En el fondo, apenas sugeridos con trazos suaves, se veían mis antiguos materiales de dibujo. Era una obra que hablaba sobre la conexión entre mis dos pasiones redescubiertas, la jardinería y el arte. Pero no todo había sido fácil. A medida que se acercaba la fecha de la exposición, había comenzado a experimentar momentos de pánico. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué diría si mis obras no eran lo suficientemente buenas? ¿Cómo iba a enfrentar las críticas? 2 semanas antes de la exposición, Sebastián me llamó para preguntarme por los detalles. ¿Vas a enviarme la información?, me preguntó. Mónica está muy interesada en venir. ¿En serio considerarían venir? Mamá, he estado pensando en lo que me dijiste sobre la libertad. Y también, Mónica me mostró algunas fotos que subiste al Facebook. Tus dibujos se ven profesionales. Su tono había cambiado. Aún había cautela, pero también algo parecido al orgullo. La conversación con Lucía fue completamente diferente. Cuando la llamé para contarle sobre la exposición, su reacción fue de entusiasmo inmediato. Mamá, eso es increíble. ¿Puedes mandarme fotos de tus obras? Miguel y yo queremos venir a la inauguración. ¿En serio vendrían? ¿Estás bromeando? No me perdería esto por nada del mundo. Estoy tan orgullosa de ti. Sus palabras me llenaron de una calidez que me acompañó durante los días más difíciles de preparación. Una semana antes de la exposición, ocurrió algo inesperado. Don Miguel apareció en mi puerta un sábado por la mañana, con una sonrisa misteriosa y algo escondido detrás de la espalda. Buenos días, Carmen. Tengo algo para usted. Sacó una planta que no reconocí inmediatamente. Tenía hojas verdes elegantes y lo que parecían ser brotes de flores que aún no habían abierto. Es una orquídea, me explicó. Pero no cualquier orquídea. Esta variedad se llama Renacimiento. Florece solo una vez al año, pero cuando lo hace, es espectacular. Me pareció apropiada para su nueva etapa. Me quedé sin palabras. Durante todos estos meses, Don Miguel había sido mucho más que un simple proveedor de plantas y herramientas. Se había convertido en un mentor, un consejero sabio que entendía que la jardinería era, en realidad, una metáfora de la vida. Don Miguel, no sé qué decir. No diga nada. Solo cuídela bien, y cuando florezca, acuérdese de que las cosas más hermosas a menudo toman tiempo en desarrollarse. La noche antes de la inauguración de la exposición, no pude dormir. Me levanté y salí al jardín, que ahora era completamente diferente del espacio abandonado que había encontrado meses atrás. Bajo la luz de las estrellas, podía ver el resultado de todo mi trabajo, un espacio lleno de vida, color y armonía. Elena apareció en el patio con 2 tazas de té de manzanilla. Sabía que estarías despierta, me dijo con una sonrisa comprensiva.
Tengo miedo, admití. ¿Qué pasa si nadie entiende lo que traté de expresar? ¿Qué pasa si mis obras no son lo suficientemente buenas? Elena se sentó a mi lado en el banco que habíamos instalado bajo el rosal más grande. ¿Recuerdas el primer día que decidiste rescatar este jardín? ¿Estabas segura de que ibas a tener éxito? No, para nada. Pero lo hiciste anyway. ¿Y sabes por qué? Porque no se trataba de garantías de éxito. Se trataba de honrar algo auténtico dentro de ti. Miré alrededor del jardín, luego hacia la ventana iluminada de mi estudio, donde podía ver mis obras enmarcadas y listas para ser transportadas al centro comunitario. Tienes razón, le dije. Ya gané, independientemente de lo que pase mañana. Gané porque volví a conectarme conmigo misma. Exacto. Y eso, querida Carmen, es algo que nadie te puede quitar. Esa noche escribí en mi diario. Mañana es la exposición. La orquídea de Don Miguel aún no ha florecido, pero puedo ver que los brotes están más grandes. Como yo, está tomándose su tiempo para abrirse completamente al mundo. Estoy nerviosa, pero también estoy lista. He aprendido que florecer no se trata de ser perfecta, sino de ser auténtica. Y con esa certeza en mi corazón, finalmente logré quedarme dormida, soñando con jardines llenos de posibilidades infinitas. El día de la inauguración amaneció con un cielo despejado y esa luz dorada de noviembre que hace que todo parezca tocado por la magia. Me desperté temprano, no por nerviosismo esta vez, sino con una calma extraña y reconfortante. Mientras me preparaba, elegí un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Era la primera vez en años que compraba algo solo porque me hacía sentir hermosa, no porque fuera práctico o apropiado para el trabajo. Elena llegó temprano para ayudarme a transportar las obras al centro comunitario. Habíamos alquilado una camioneta pequeña, y mientras cargábamos cuidadosamente cada pieza enmarcada, me di cuenta de que estaba viviendo uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria para siempre. ¿Estás lista?, me preguntó Elena mientras arrancaba la camioneta. Más que lista, le respondí, y por primera vez en meses, lo sentí completamente cierto. El centro comunitario se había transformado para la ocasión. Patricia y otros voluntarios habían colgado luces suaves que creaban un ambiente cálido e íntimo. Había pequeñas mesas con flores frescas, algunas de las cuales reconocí de mi propio jardín, y un área con refrescos y pequeños bocadillos. Cuando comenzamos a colgar mis obras, me sorprendí al ver cómo se veían en ese espacio. Fuera de mi estudio casero, en un ambiente profesional, mis dibujos y acuarelas tomaban una dimensión diferente. Se veían reales, importantes, dignos de ser contemplados. Carmen, has creado algo realmente especial, me dijo Patricia mientras ajustábamos la altura de manos que recuerdan. Esta serie cuenta una historia completa. Es arte autobiográfico en el mejor sentido. La exposición no abría hasta las 6 de la tarde, pero a las 5 ya estaba esperando nerviosamente en el estacionamiento cuando vi llegar a Lucía y Miguel. Mi hija salió corriendo del auto y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Mamá, estoy tan emocionada de ver tu exposición. Miguel no para de decir que deberíamos organizar algo así en su galería en la capital. Miguel, que trabajaba en marketing para una galería de arte contemporáneo, había traído una cámara profesional. Carmen, espero que no te moleste, pero me gustaría documentar esto. Creo que tienes algo muy especial aquí. A las 6 en punto, Patricia abrió las puertas. Los primeros en entrar fueron don Miguel, que había cerrado su ferretería temprano para la ocasión, y varias de mis compañeras de clase de arte. Pero luego comenzaron a llegar personas que no esperaba, vecinos del barrio que Elena había invitado, algunos de los antiguos clientes del licenciado Morales que se habían enterado por casualidad, e incluso gente que simplemente había visto el anuncio en el periódico local.
ver a las personas observando mis obras, detenerse frente a ellas, leer los cartelitos con los títulos, hacerse comentarios entre ellos, era una experiencia surrealista y emocionante. Un hombre mayor, que no conocía, se había quedado mucho tiempo frente a mi autorretrato como me siento por dentro. Disculpe, me acerqué tímidamente, ¿le puedo preguntar qué piensa de esa obra? Se volvió hacia mí con ojos brillantes. ¿Es usted la artista? Esta pintura me recuerda a mi esposa cuando comenzó a pintar después de jubilarse. Hay algo en la expresión, es como si hubiera descubierto un tesoro escondido dentro de sí misma. Sus palabras me conmovieron profundamente. Era exactamente lo que había tratado de capturar. Durante las siguientes 2 horas, tuve conversaciones similares con docenas de personas. Cada una veía algo diferente en mis obras, pero todas captaban el tema central, la transformación, el renacimiento, la valentía de comenzar de nuevo. La sorpresa más grande de la noche llegó cerca del final. Sebastián apareció sin avisar, acompañado de su esposa Mónica, mi nuera, que siempre había mostrado interés genuino por mis aficiones, algo que siempre me había conmovido. «Mamá», me dijo después de recorrer toda la exposición, «tengo que pedirte perdón». ¿Perdón por qué? Por no entender lo que estabas haciendo. Por dudar de ti. Estas obras son hermosas. Y más que eso, puedo ver quién eres realmente a través de ellas. Me abrazó con una intensidad que no había sentido desde que era niño, y por un momento, ambos lloramos sin poder evitarlo. Pero el momento más especial de la noche llegó cuando Patricia pidió silencio para hacer un anuncio. «Quería compartir algo con todos ustedes», dijo mientras señalaba hacia un rincón especial donde había colgado una de mis obras más recientes, una acuarela del jardín al amanecer. Esta obra ha sido seleccionada para participar en la Exposición Regional de Arte que se realizará el próximo año en la capital. Carmen, ¿podrías acercarte? Me acerqué casi en trance. ¿Una exposición regional? ¿Mi obra? Además, continuó Patricia, el centro comunitario ha recibido varias consultas de personas interesadas en tomar clases de jardinería artística. Carmen, nos preguntábamos si te interesaría desarrollar y enseñar este tipo de programa. No podía hablar. Elena tuvo que responder por mí, por supuesto que le interesa. El resto de la noche pasó como en un sueño hermoso. Las personas siguieron llegando, siguieron admirando las obras, siguieron compartiendo sus historias conmigo. Me di cuenta de que había creado algo más que arte, había creado conexiones, había tocado la vida de otras personas con mi propia transformación. Cuando finalmente cerramos la exposición cerca de las 10 de la noche, estaba exhausta pero más feliz de lo que recordaba haber estado jamás. De regreso en casa, Elena, Lucía, Miguel, Sebastián y Mónica se quedaron a tomar una copa de vino en el jardín. Bajo las estrellas, rodeada de las plantas que había cuidado con tanto amor y de las personas que más quería, me sentí completa por primera vez en décadas. «Brindemos», dijo Lucía levantando su copa, «por mamá, que nos ha enseñado que nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes somos realmente». «Por Carmen», agregó Elena, que transformó no solo su jardín, sino que nos inspiró a todos a transformarnos también. Esa noche, después de que todos se fueran, salí una última vez al jardín. La orquídea de Don Miguel, que había estado en brotes durante semanas, había comenzado a abrir su primera flor. Era de un color violeta profundo, con venas doradas que brillaban bajo la luz de la luna. En mi diario escribí: «Hoy fue la exposición. No puedo creer todo lo que ha pasado en estos últimos meses. Cuando perdí el trabajo, pensé que era el final de algo. Resultó ser el principio de todo. La orquídea finalmente comenzó a florecer. Don Miguel tenía razón, las cosas más hermosas toman tiempo en desarrollarse. Pero cuando lo hacen, son más espectaculares de lo que habríamos imaginado. Mañana comenzaré a planear las clases de jardinería artística.
También empezaré a trabajar en nuevas obras para la exposición regional. Pero esta noche, simplemente quiero estar aquí, en mi jardín, en mi nueva vida, sintiendo gratitud por todo lo que ha crecido, las plantas, el arte, las amistades, y especialmente, yo misma. Y mientras escribía estas palabras, supe con certeza absoluta que había encontrado no solo una nueva ocupación o una nueva afición, sino una nueva forma de ser en el mundo. Una forma auténtica, creativa, conectada con la tierra y con mi esencia más profunda. El jardín de Carmen había florecido completamente, y con él, también lo había hecho Carmen. 6 meses después de aquella noche mágica de la exposición, mi vida había adquirido un ritmo completamente nuevo. Las mañanas las seguía dedicando a mi jardín, que ahora se había expandido hasta incluir un pequeño invernadero donde cultivaba plantas especiales para mis clases. Las tardes las pasaba enseñando en el centro comunitario, compartiendo no solo técnicas de jardinería, sino la filosofía de vida que había descubierto en el proceso. Mis estudiantes eran tan diversos como hermosos. Había jubilados buscando un nuevo propósito, madres cuyos hijos habían dejado el hogar, personas atravesando divorcios o pérdidas, e incluso algunos jóvenes que habían descubierto en la jardinería una forma de meditar y conectarse consigo mismos. La jardinería, les decía en cada primera clase, no se trata solo de hacer crecer plantas. Se trata de hacer crecer partes de nosotros que creíamos perdidas. Elena se había convertido en mi socia no oficial. Su experiencia con los libros y mi conocimiento de las plantas habían resultado en una combinación perfecta para desarrollar el programa educativo más completo que el centro comunitario había tenido. Don Miguel había expandido su ferretería para incluir una sección de arte y jardín, donde vendía no solo plantas y herramientas, sino también materiales artísticos especializados para lo que él había bautizado como jardinería contemplativa. Usted comenzó algo importante, Carmen, me había dicho la semana pasada. Hay gente que viene de otras ciudades solo para conocer su jardín y tomar sus clases. La exposición regional había sido una experiencia valiosa. Una de mis obras había sido vendida, mi primera venta como artista, y había conocido a otros artistas que trabajaban con temas similares. Más importante que cualquier reconocimiento habían sido las conexiones, personas que habían visto en mis obras un reflejo de sus propias posibilidades de cambio. Sebastián había comenzado a visitarme más frecuentemente, a veces trayendo a sus hijos para que aprendieran de la abuela Carmen sobre plantas y arte. Ver a mis nietos hundir sus pequeñas manos en la tierra con la misma curiosidad y alegría que yo había redescubierto era uno de los regalos más hermosos de esta nueva etapa. Lucía había decidido mudarse de vuelta a la ciudad, en parte para estar más cerca de mí, pero también porque había decidido cambiar de carrera y estudiar terapia hortícola, inspirada por lo que había visto en mi transformación. Quiero ayudar a otras personas a descubrir lo que tú descubriste, mamá, me había dicho. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para florecer. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín preparando las plantas para el invierno, recibí una carta inesperada de una mujer llamada Rosa, de 62 años, que había visto mi obra en la exposición regional. Querida Carmen, escribía, vi su serie sobre el Renacimiento y lloré durante todo el recorrido. No de tristeza, sino de esperanza. Yo también tenía sueños artísticos cuando era joven. Estudié cerámica durante 2 años antes de casarme. Después de ver su historia, fui al garaje y busqué mis antiguas herramientas de ceramista. Están empolvadas, pero intactas. Mañana voy a inscribirme en una clase. Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Era la primera de varias cartas similares que comencé a recibir. Respondí a cada una personalmente, sin imaginar que este intercambio se convertiría en una parte tan significativa de mi nueva vida. Una noche, mientras escribía estas respuestas en mi estudio, rodeada de mis obras más recientes y con el aroma del jardín entrando por la ventana abierta, me di cuenta de algo extraordinario. Había encontrado mi verdadera vocación. No era solo la jardinería.
No era solo el arte. Era la combinación de ambas con algo más profundo, la capacidad de acompañar a otras personas en sus propios procesos de transformación. En mi diario escribí: la orquídea de Don Miguel ha florecido 3 veces ya. Cada vez es diferente, cada vez más hermosa. Creo que eso somos las personas también. Tenemos múltiples florecimientos a lo largo de la vida. Yo tuve mi primer florecimiento cuando fui joven y estudié arte. Tuve otro cuando me casé y tuve a mis hijos. Y ahora estoy en mi tercer florecimiento, el más auténtico y completo de todos. Mañana llegará un grupo de personas de Argentina que vienen específicamente a conocer mi trabajo. La semana que viene comenzaré a escribir un libro sobre jardinería contemplativa. Y el mes próximo, Elena y yo vamos a abrir un pequeño centro de arte y naturaleza en el terreno que está al lado de mi casa. Pero esta noche, como todas las noches, simplemente estoy agradecida. Agradecida por haber perdido ese trabajo que me obligó a encontrar mi verdadero propósito. Agradecida por la valentía de comenzar de nuevo. Agradecida por todas las personas que han llegado a mi vida en este proceso. Y sobre todo, agradecida por haber aprendido que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien realmente estamos destinadas a ser. Cerré el cuaderno y salí una última vez al jardín. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía responder a la plenitud que sentía en mi corazón. En algún lugar del jardín, sabía que nuevas semillas ya estaban germinando, preparándose para el próximo ciclo de crecimiento y florecimiento. Y yo estaba lista para acompañarlas en el proceso, como había aprendido a acompañarme a mí misma, con paciencia, con amor, y con la certeza absoluta de que los finales más hermosos son, en realidad, los comienzos más prometedores.